no los pequeños minutos de demora, estaba con problemas de internet, de hecho creo que sigue un poco lenta mi conexión, así es que si hubiera dificultades, por favor me avisa. Pero espero que esté ahorita un poquito más estable. Pues bueno, iniciamos una nueva semana de clases acá en la materia de calidad. Y como el aula virtual también la encuentro muy lenta, no sé si es por mi conexión o por en general la plataforma que ha estado así los últimos días, vamos a tratar de evitar utilizar el aula virtual en lo posible para más bien agilizar un poco desde fuera del aula, ¿no? Entonces, quisiera empezar recapitulando lo que fue el contenido del capítulo del libro que ustedes tuvieron a cargo leer, un poco para irnos adentrando en este tema de lo que es la ingeniería de pruebas de software. Así es que les voy a compartir mi pantalla. Y me voy a poner justamente en el inicio del capítulo que revisamos en esta semana, ¿no? Que es el capítulo el capítulo de fundamentos de pruebas. Entonces, bueno, en la primera sección de este capítulo, que son las pruebas, como ustedes vieron, básicamente nos lleva a algo que nosotros ya hemos venido diciendo desde el inicio de este curso, que es el hecho de que la calidad del producto de software va a depender de la formalidad en lo que es aseguramiento de calidad del software y el control de calidad del software. Entonces, las pruebas tienen que ver con ambas cosas, pero cuando hablamos de pruebas que son ejecutables, estaríamos hablando sobre todo de control de calidad, dado que ya existen entregables y existen componentes programados que pueden ser probados. Y de eso justamente se va a tratar la herramienta que vamos a utilizar en el laboratorio de esta semana, que se llama Selenium. Pero antes de ir a la herramienta y a entender un poco en qué parte del proceso nos va a apoyar esta herramienta, es importante que recapitulemos cómo es el proceso de pruebas básicas. Entonces, esto es como empieza la sección 1.4 del libro que estamos usando de referencia, ¿no? Entonces, nos habla de este conjunto de actividades, los que tienen que ver con la fase de planificación, y la fase de control que está asociada. Luego tenemos actividades que tienen que ver con el análisis y diseño de las pruebas. En tercer lugar, como ustedes leyeron, está la implementación y ejecución, que va de la mano con los criterios de salida y la creación de informes. Y finalmente tenemos una fase de cierre de pruebas, ¿no? Entonces, el esquema general que nos plantea el ISTQB y que está reflejado acá en el libro de texto, es este que está un poquito más abajo. Déjenme moverme un poquito más acá. Como ustedes vieron, también hay algunas terminología que es importante que nosotros vayamos utilizando. En el laboratorio de hoy vamos a hablar de casos de prueba y vamos a hablar también de suites de pruebas. Entonces, quisiera avanzar un poquito hasta la parte, déjenme ver si me puedo ubicar más rápidamente, en donde está, exacto, justo este gráfico es el que quiero mostrarles. Entonces, lo que es importante de entender es que este proceso de pruebas va paralelo al proceso de desarrollo de software. Entonces, el proceso de desarrollo de software inicia también con una planificación, que es con la planificación del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, si es un proceso con Scrum, ahí se planificarán cuántos sprints van a haber, cuándo empieza y cuándo termina cada sprint. También se hará la definición de qué funcionalidades del producto serán implantadas en cada uno de los scripts, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se planifica en el proyecto de desarrollo. A la par que los desarrolladores o el equipo de desarrollo está haciendo su planificación, en función de ese plan, nosotros hacemos nuestra propia planificación. Entonces, en nuestra planificación tendrá que constar decisiones de como, por ejemplo,
qué herramientas automatizadas se van a utilizar, si vamos a utilizar SonarQube o no, si vamos a utilizar Selenium o no, si vamos a utilizar JUnit o no. También se definirá el equipo de trabajo, cuántas personas lo conforman, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son temas también de planificación y obviamente se hará un cronograma. Entonces, en ese cronograma se especificará la duración de las fases de análisis, de diseño, de implementación, y se especificará lo que se llaman los criterios de salida de la ejecución. Pues como ustedes saben, las pruebas no pueden ser hechas de manera exhaustiva, es decir, no puedes cubrir 100% todas las posibles pruebas dentro de un producto de software. Por lo tanto, tenemos que definir criterios de salida artificiales, si se quiere, para dar por terminada la ejecución de las pruebas y finalmente hacer un cierre. Entonces, en todo este camino y desde que existe una planificación, hay una actividad de control, una fase de control. Entonces, esta fase de control es la que irá dando la posibilidad de regresar si es que es necesario. Por ejemplo, si yo ya estoy en implementación de las pruebas y me doy cuenta que algo está mal, el control puede decidir que debo regresar a diseño, o tal vez debo regresar a análisis, o incluso puedo tener que necesitar replanificar. Entonces, el control es el que va marcando la posibilidad de regresar a las fases previas si es que es necesario, o de avanzar también. El control es el que me dirá, ok, ya hemos ejecutado suficiente, hemos cubierto ciertos criterios de salida y por lo tanto decidimos ir al cierre de las pruebas. ¿Sí? Entonces, el control es un poco el que va marcando el avance o el retroceso, si es necesario, dentro del proceso, dentro de la ejecución del proyecto de pruebas. Entonces, como ustedes leyeron también, en cada una de las fases hay cosas, tareas importantes que se tienen que realizar, ¿no? Entonces, en la planificación tendrás como resultado, obviamente, el plan de pruebas. Este plan de pruebas va alineado con el plan general de aseguramiento de la calidad y va alineado con el plan del proyecto de desarrollo. Entonces, esos tres planes tienen que tenerlo, estar bajo la misma, digamos, dentro del mismo paraguas del proyecto general, ¿no? Entonces, cuando pasas a la fase de análisis, aquí lo que se hace es un análisis de requerimientos de prueba. Entonces, básicamente la pregunta que se responde es, ¿qué hay que probar? ¿Sí? Entonces se tiene que decidir qué criterios de calidad se van a probar. Por ejemplo, vamos a probar portabilidad o no, vamos a probar seguridad o no, y si vamos a probar en qué nivel vamos a probar la seguridad. Obviamente siempre se probará funcionalidad. De hecho, la herramienta que vamos a ver hoy es una herramienta dentro de la línea de pruebas de funcionalidad. Entonces, acá se analizará qué criterios de calidad deben ser probados y luego qué requerimientos específicos de pruebas existen, ¿no? Entonces, para ello se tendrá que, obviamente, analizar los requerimientos del producto a probar también. Entonces, los analistas de pruebas revisan los documentos del proyecto, el análisis de requerimiento, los documentos de arquitectura, de diseño, todo eso lo reciben como insumos y en base a eso analizan y deciden cuáles son los requerimientos de pruebas y cuáles de ellos deberán ser hechos manuales o automáticos. Entonces, eso queda a nivel de requerimientos de prueba. Esos requerimientos son pasados a los diseñadores de las pruebas. Entonces, el diseñador de pruebas define básicamente, como ustedes vieron, los casos de prueba, y define también las suites de pruebas, que son básicamente conjuntos de pruebas que se deben ejecutar unidas o juntas por varias razones. Puede ser por razones de secuencialidad o puede ser por razones de proceso de negocio. ¿Sí? Entonces, todo eso se decide aquí a nivel de diseño y quedan básicamente diseñados los casos de prueba. Estoy explicando todo esto porque necesitamos tener esto claro para el uso que vamos a hacer de la herramienta Selenium, que es el laboratorio de esta semana. Entonces, acá se diseñará el caso de prueba y en la implementación se hace lo que se llama el procedimiento de prueba. Entonces, si el caso de prueba dice, por ejemplo, probar la funcionalidad de registro de nuevos usuarios,
o probar la funcionalidad de logueo de usuarios existentes. Entonces, la implementación puede ser de varias maneras. Podría ser manual, entonces yo podría poner un tester a decirle, a ver, esta es la pantalla de logueo, entonces dame probando. Entonces, el tester manualmente haría esas pruebas. O yo podría hacer esas pruebas de manera automática, en cuyo caso tendría que crear el test automático, que es justamente lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio con la herramienta Selenium, ¿no? Entonces, aquí se crean los procedimientos de prueba que pueden ser unos scripts o unas paso a paso, escritos en lenguaje natural para que un humano los ejecute, o pueden ser scripts escritos en un lenguaje de scripting, por ejemplo, un método JUnit, un método de pruebas escrito en Java, sobre JUnit para ser ejecutado. Entonces, todo eso es parte de la implementación. Claro, también para yo poder implementar necesito primero tener el ambiente de pruebas. Por ejemplo, en el laboratorio de la semana pasada, ustedes necesitaron configurar pues el ambiente de SonarQube. Y en esta semana ustedes van a necesitar configurar el acceso a Selenium dentro de su ambiente de pruebas, dentro de su propio equipo. Entonces, todo eso también es parte de la implementación. Entonces, como ustedes ven, hasta aquí se ha hecho un poco de cosas necesarias para hacer las pruebas y todavía no hemos llegado a la ejecución. Entonces, un poco aquí la moraleja y lo que yo quiero resaltar, y por eso estoy haciendo esta explicación, es que tenemos que dejar ese pensamiento en el cual la ingeniería de pruebas de software se reduce exclusivamente a ejecutar pruebas, que sería esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, la típica donde el desarrollador, bueno, ya acaba de implementar una funcionalidad y dice, bueno, ahora sí probaré. Y entonces empieza a lanzar datos empíricamente, aleatoriamente, a probar por aquí, por allá, para ver si más o menos funciona. Entonces, eso no es ingeniería de pruebas de software. Eso es básicamente un intento muy artesanal, muy primario de hacer pruebas, pero que no nos va a llevar a poder garantizar la calidad del producto. Entonces, para hacer las cosas correctamente y en orden, hay que seguir este ciclo de vida. Entonces, de la planificación pasamos al análisis de los requerimientos de pruebas. Con esos requerimientos de pruebas se pasó a hacer el diseño de este proceso de pruebas, a través de dejar claro cuáles van a ser, cuántos y cuáles van a ser los casos de prueba que se van a los cuales se va a someter el producto que estamos probando. Entonces, con esos casos diseñados en la implementación se crean procedimientos de prueba y además se los agrupa en lo que se llaman suites de prueba o conjuntos de pruebas, ¿no? Entonces aquí pasan varias cosas que tienen que ver también con el diseño del ambiente de pruebas y la configuración, la implementación, la instalación de ese ambiente de pruebas. Habrá que crear usuarios para cada uno de los testers, a esos testers darles acceso a ciertas funcionalidades de la plataforma de pruebas. Habrá también que trabajar en el tema de los datos de prueba, si es que esos datos de prueba pueden ser generados, pueden ser sacados de un sistema anterior, habrá que hacer cosas que se llaman anonimización de los datos de prueba. Por ejemplo, si estás en un sistema bancario, no es que libremente tú puedes utilizar los números de cuenta y los saldos de clientes reales, ¿no? Entonces se tiene que anonimizar a través de ocultar, por ejemplo, el nombre del cliente o cambiar los números de cuenta, para que sigan siendo datos que simulan datos reales, pero que no representen riesgos de privacidad para los datos, para las personas reales a los que corresponden los datos reales. Entonces, todas esas cosas se miran desde el diseño y la implementación. Entonces, cuando llegas a la ejecución, si es que estás automatizando, básicamente consistiría en entrar en la herramienta y todo lo que ya está previamente, digamos, configurado y codificado y listo en la herramienta, pues se ejecuta y ya. Entonces, esta sería la fase más rápida, si se quiere, dentro del proceso de pruebas. Y con cada ejecución se va evaluando los criterios de salida y se va entregando informes de resultados.
Entonces yo voy diciendo, sí, mi pantalla de login sí mide tres intentos y al cuarto bloquea. Mi pantalla de login sí, por ejemplo, valida que la cuenta de correo es una cuenta válida. Mi pantalla de login sí considera las políticas para password, si le pide una longitud mínima, si le pide una letra mayúscula, si le pide un carácter especial, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, en el informe, tú reflejas lo que se ha aprendido durante la ejecución con respecto al cumplimiento o no de la funcionalidad esperada. ¿Sí? Todo lo cual ya vino, como digo, de las bases anteriores. Y cuando terminas de ejecutar todos los casos de prueba que fueron diseñados e implementados, cuando los criterios de salida ya son cubiertos o cumplidos, entonces se procede a cerrar las pruebas. Acá, como ustedes vieron, básicamente implica crear un respaldo de todo lo que se ha hecho, de tal manera que si luego hubiera una auditoría o una necesidad de regresar a ver qué pasó en las pruebas, pues ahí está toda la información, están todos los casos de prueba, están todos los datos de prueba, están todos los informes de los resultados de las pruebas, todo perfectamente documentado y guardado para casos de necesidad de auditoría. Entonces, también en el cierre se tiene que garantizar que todas las incidencias que se han encontrado, digamos que una funcionalidad que debía hacer un cálculo, se demostró en la prueba que no está bien, que no calcula bien. Entonces, eso se levanta como una incidencia. Entonces, antes de cerrar, se debe verificar que todas las incidencias hayan sido resueltas. Es decir, que cualquier novedad que hubo se lo regresó a depuración. En depuración se le dio la respectiva, se hizo los respectivos cambios en el producto de software como tal, y posterior a eso se hizo prueba de repetición o de confirmación, que también se llama, eso es parte de la lectura de esta semana, y se vio que efectivamente ya está corregido. Luego se hizo prueba de regresión para ver que no se dañó nada más, y entonces con eso podemos decir que la incidencia se cierra completamente, porque ya se superó. Si hay una que otra incidencia que no es posible dejar cerrando, entonces se deja levantado lo que se llama una petición de cambio. Y entonces en el cierre se dice, se encontraron X incidencias, de las cuales el 97% fueron resueltas y las que están por resolver son estas, A, B, C. Y entonces con eso nosotros cerramos el proceso de pruebas. Entonces, este tiene que ser el camino que nosotros empleemos siempre que nosotros definamos pruebas de una manera formal. Y es el camino que vamos a tratar de un poco tenerlo en mente durante el laboratorio de esta semana. Entonces, hasta ahí quisiera saber si hay alguna duda sobre lo que se leyó o algún comentario que ustedes quisieran hacer con respecto al capítulo 1 del libro de texto que estamos usando. Así es que cuéntenme. Ok, si no es así, pues les voy a pedir que me ayuden. Casi me olvido cuando empecé con su mano electrónica para tomar la asistencia de hoy. Primero, gracias. Y también que vayan preparando su documento de los ejercicios, no de los ejercicios, de los problemas del libro de esta semana, no necesariamente del aula. Si lo tienes en local, pues lo podemos ver en local. Me está faltando solamente Andrés Luis, si me puedes ayudar, por favor. Ok. Bueno, creo que Andrés no anda por aquí, pero voy a tomar igual la captura. Aquí estamos la mayoría, excepto un compañero que también se justifica. Ok, entonces por favor, Jefferson, si nos puedes compartir tu pantalla, mostrarnos tu tarea con respecto a los problemas de esta semana, ¿no?
Había un par de problemas de la sección 1.2, de hecho eran 4 problemas y 2 problemas de la sección 1.4. Entonces, Jefferson, compártenos por favor tu deber y revisemos las respuestas. Buenas tardes, Mije. Ahí se puede ver. Sí, sí, le vemos. Yep. Entonces, el deber que nos envió fue considerar los siguientes objetivos. Fue de cuál de los siguientes enumeran los objetivos comunes para las pruebas. Entonces yo seleccioné la respuesta C, que es encontrar los defectos, ganar la confianza en el sistema, proporcionar información acerca del sistema y prevenir los defectos. Esas son las respuestas que seleccioné. Y el quinto, ¿por qué no le seleccionaste? El quinto no seleccioné porque antes de eliminar los defectos se tiene que prevenir. Entonces no tendríamos que eliminar. Por eso no seleccioné eso. Y de hecho no es función nuestra como personal de pruebas eliminar los defectos como tal, ¿no? Es nuestra función encontrarlos, pero no eliminarlos. Okay. Entonces, de hecho, con eso ya se iban la pregunta A y la D. Entonces, solo te quedaba entre la B y la C. Vamos con la siguiente. Entonces, aquí decía, un probador participa en una revisión de requisitos e identifica ambigüedades que podrían haber resultado en equivocaciones de programación. Este es un ejemplo de la cual de los siguientes propósitos de prueba. Entonces, prácticamente este era prevenir los defectos. La respuesta era la C. ¿Por qué es una prevención de defectos y no encontrar defectos? Porque prácticamente se van identificando ambigüedades. Entonces, en las ambigüedades se revisa donde lo que quiere el cliente y lo que se está entendiendo como programador. Entonces, si se hace esto, se previene en ese tipo de problema. Por eso seleccioné eso. Correcto. Entonces, en este caso, estamos hablando de aseguramiento de calidad o de control de calidad. ¿De un aseguramiento de la calidad? Correcto, porque cuando estás en aseguramiento de la calidad, lo que tratas es de evitar que los defectos se inserten en el producto. Entonces, al revisar los requisitos e identificar estas ambigüedades que potencialmente podrían hacer que se equivoquen los desarrolladores o programadores, pues estás previniendo defectos futuros. Ok, gracias. Nos vamos a quedar contigo ahí, Jefferson. Y le voy a pedir gracias a Leslie Tello, por favor, si puedes compartirnos tu pantalla para ver los siguientes 2 ejercicios, que serían el 9 y el 10. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan sobre el texto o sobre los ejercicios, pues para eso estamos ahorita, ¿no? Para resolver, para conversar, para aclarar. Entonces, ¿cómo estás, Leslie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, la siguiente pregunta era, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de la depuración? La observación de una anomalía, la repetición de una prueba de la corrección de un defecto, la preselección de un defecto o la corrección de un defecto. Es la D, la corrección de un defecto. Correcto, ¿no? Y nuevamente la depuración no es algo que nos corresponda a nosotros como gente de pruebas. Lamentablemente puede ser que en un proyecto pequeño a ti te den varios roles, ¿no? Pero cuando estás en el rol de tester, tú no estás para depurar. Entonces, ¿será que ahorita estás en rol de tester y después te dicen ya, pues ahora tú ponte en rol de desarrollador? Podría ser ese caso, pero como roles, son roles distintos. Entonces, sí, la depuración es básicamente, obviamente, como sabemos, corregir defectos. Dale, Miguel Díaz, por favor. Siguiente. ¿Cuáles actividades están involucradas en las pruebas? A, las actividades al final del ciclo de vida de software. B, solo las actividades que evalúan los productos de software. C, las actividades que involucran la ejecución de una prueba por el componente o el sistema sometido a pruebas. O D, las actividades a través de todo el ciclo de vida del software, incluyendo la planificación, preparación y evaluación. Es la respuesta D. Así es. Entonces, como acabamos de ver también en el resumen que les estaba dando, la ingeniería de pruebas de software corre en paralelo con el desarrollo del producto, desde el principio hasta el final. Entonces, efectivamente, la respuesta es B. Gracias, Leslie.
Y vamos a ver los ejercicios, los dos problemas que eran de la sección 1.4, la sección del proceso como tal. Si me ayudas, Henry, por favor. Henry Núñez. Y los demás pueden bajar las manos. Gracias. Henry, si estás por ahí para que nos compartas tu pantalla y nos ayudes con los ejercicios 13 y 14. Pues parece que... Ah, sí, no te escuchamos, Henry. Y no se te escucha. Bueno, vamos entonces a pasar a otra persona. Sí, porque no te veo con micrófono tampoco. Es como que tu micrófono no funcionaría. No importa, vamos entonces con Yair Quiñones, por favor. Yair, nos puedes compartir tu pantalla Claro, y revisemos tu deber. Sí. No sé si ahí le puede ver. Está viniendo, sí, ya está. Entonces, la sección 1.4 es la sección del proceso. Y ahí tuvimos dos ejercicios, justo el 13 y el 14. Claro, dice. La pregunta 3 entonces. ¿Cuál de las siguientes tareas de las pruebas es una parte de actividad de la planificación de las pruebas? Teníamos medir y analizar los resultados, determinar los criterios de salida, revisar las bases de las pruebas, comprobar los registros de las pruebas contra los criterios de salida. Yo escogí determinar los criterios de salida. Correcto. Ajá, es correcto, porque como vimos, como no se pueden hacer pruebas exhaustivas, nunca vas a, o sea, en la realidad nunca vas a terminar de probar. O sea, no es posible terminar de probar todo, por lo tanto hay que establecer una manera de salir que sea artificial, ese es el criterio de salida. Yair, ¿cuándo se hace la medición y análisis de resultados? ¿En qué fase? La opción A. Medir y analizar los resultados. Me parece que era en la primera fase. No sé si estoy en lo correcto. La que se llama ¿qué? ¿Dónde sacas ya mediciones? ¿Dónde ves ya lo que te obtienes? ¿En cuál de las fases? Recuerda que las fases son planificación, control, análisis, diseño, implementación, ejecución. En análisis. Informes, no, porque estás ya midiendo resultados. Entonces, para medir resultados y analizarlos necesitas ya ejecutar. Entonces, la medición y análisis de resultados se hace en la ejecución. De hecho, es lo que vamos a hacer en el laboratorio de esta semana. ¿Y dónde se hace la comprobación de los registros de prueba en función de los criterios de salida? La última opción. Eso sí no recuerdo en qué fase se hacía, la verdad. Lo siento. ¿Perdón? Lo siento, esa no recuerdo en qué fase se hacía. Sí, la comprobación la tienes que hacer en la fase que corre paralela a ejecución, que es la fase de justamente ver criterios de salida e informar. Entonces ahí es donde yo veo lo que ya me sale de las pruebas contra el criterio que definí en planificación, que es tu respuesta B, y digo, ah, sí, entonces ya puedo salir y puedo cerrar. Esa es la penúltima fase. Y la parte C, que es revisar las bases de prueba, eso se hace en todas las fases, porque las bases de prueba son tus insumos para probar. Entonces, esos los reviso sobre todo en análisis, en diseño, en implementación. Entonces, en todas las fases hay bases de prueba que yo tengo que ir revisando para ver cómo voy a definir las pruebas que voy a ejecutar después. Ok, veamos la última pregunta, que es la 14, por favor. Jair. ¿Por qué ejecutamos las pruebas de confirmación? Para demostrar la aptitud para el propósito, para asegurar que los defectos no han sido introducidos en el área no modificadas, para determinar si un componente o sistema satisface o no las necesidades de un usuario cliente, para verificar el éxito de las acciones correctivas. Entonces yo escogí para verificar el éxito de las acciones correctivas. Correcto, porque como su nombre lo dice, las pruebas de confirmación son para confirmar. Entonces yo voy a confirmar si lo que arreglé
funcionó. Entonces es una confirmación de un arreglo, de una depuración. También se les llama pruebas de repetición o pruebas repetidas o retesting, porque estoy volviendo a probar. Entonces, por ejemplo, digamos que era una calculadora 5 más 2 me dio 8. Entonces mandamos la incidencia, corrigieron, entonces yo ahorita voy a confirmar, hago una prueba de confirmación o repito la prueba anterior y le vuelvo a dar 5 más 2 y si me da 7, pues entonces ya estoy verificando que la acción correctiva fue exitosa y que ya no me da ese problema. ¿Sí? Entonces efectivamente las pruebas de confirmación, de retesting o de repetición son la opción D, ¿no? Para el éxito de las acciones correctivas. Ahora, ¿qué sería la opción A? Para demostrar la aptitud para el propósito. Ahí, ¿qué tipos de pruebas de ahí se te ocurre que son las que te permiten demostrar que el software hace lo que tiene que hacer, lo que se supone que debe hacer? ¿Qué pruebas se me podrían ocurrir en estas? Ajá, para ver la aptitud para el propósito. De funcionamiento tal vez sería. Así es. De Pruebas de funcionamiento. funcionalidad, correcto. Y de hecho son las que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, hay dos grandes tipos de pruebas, ¿no? Eso vamos a ver, a leer en el capítulo de esta semana, las pruebas funcionales y bueno, hay varios tipos, pero las dos principales son las funcionales y las no funcionales. Entonces, las funcionalidades son las que tienen que ver con el propósito del producto de software, ¿no? Entonces, si el producto de software es un carrito de compras, es un e-commerce, entonces las funcionalidades me permitirán ver que el usuario pueda escoger los productos, que el usuario pueda decir las cantidades, que el usuario pueda generar su factura, que el usuario pueda pagar su factura. Todas esas cosas son el propósito, en este caso, del sistema de e-commerce, ¿no? Y son funcionales. Entonces, la herramienta que vamos a ver hoy nos sirve sobre todo para ver pruebas funcionales, pero también nos va a servir para hacer pruebas de confirmación. Porque ya si encontramos un defecto y la gente que depura lo corrige, regresa nuevamente a nosotros el producto y tenemos que confirmar. Y nos va a permitir también hacer pruebas de regresión, que es la opción B, ¿no? Asegurarnos que los defectos no han sido introducidos en las áreas no modificadas. Es decir, que por error o sin querer hemos puesto otros defectos en otros lados, que no queríamos o que no son efectos no deseados de las correcciones, más bien dicho. ¿Sí? Entonces, Selenium, que es la herramienta que vamos a ver, nos va a servir para hacer pruebas de funcionalidad, para hacer pruebas de confirmación o repetitivas o de repetición y para hacer pruebas de regresión. Listo. Gracias, Jair. Bien. Ok, entonces, preguntas hasta ahí con respecto al proceso y con respecto a los problemas que resolvimos del libro. Entonces, recuerden ir tomando sus propios resúmenes de los conceptos principales, ¿no? Porque todo esto obviamente va para el examen. Entonces, voy a ponerme sobre el aula un ratito para mostrarles lo que vamos a tener a continuación en la parte de teoría, ¿no? Entonces, aquí está, ya estoy en el mismo capítulo 5, porque ya es nuestro último capítulo, como les dije, entonces nuestra última pestaña. Y acá está en la parte de actividades el laboratorio, que ya vamos a ir a eso en la segunda parte. Aquí tenemos ya espero que venga, sí, la definición, ¿no? Para esta semana nos toca leer el capítulo 2. Igual he seleccionado yo las secciones y las preguntas a contestar, ¿no? Entonces vamos a leer 3 secciones, que son la sección 2.2. Esta sección empieza en la página 177. Y básicamente habla sobre los niveles de pruebas que existen. Y ahí ustedes van a ver que básicamente, según el ISTQB, existen 4 niveles de pruebas, ¿no? El nivel más bajo son las pruebas de unidad o de componentes que se llaman. El segundo nivel son pruebas de integración. El tercer nivel, pruebas de sistemas. Y el último nivel son las pruebas de aceptación. Entonces, de eso habla el capítulo 2.2.
Luego viene el capítulo 2.3 que habla de los distintos tipos de pruebas. Entonces aquí se habla de las pruebas funcionales y de las pruebas no funcionales. Y finalmente el capítulo, la sección, perdón, 2.4 hace una explicación de las pruebas de mantenimiento. Entonces, el capítulo 2.4 lo que explica es, bueno, ¿qué pasa si el producto que estamos probando no está en desarrollo sino en mantenimiento? Y básicamente lo que vamos a ver es que para nosotros como gente que prueba es indiferente casi el hecho de que sea un producto nuevo o un producto en mantenimiento, porque la única diferencia es que ya existe una versión previa de ese producto que está en producción. Pero en lo que nosotros respecta, sí que se tiene que seguir el proceso de pruebas igual. Entonces, el proceso de pruebas que nosotros estamos estudiando se aplica tanto en desarrollos como en mantenimientos. Entonces, el mantenimiento sigue exactamente todas las fases. Hay que planificar, hay que analizar, diseñar, ejecutar, informar y ver criterios de salida y finalmente cerrar todas las fases. Y bueno, aquí están los ejercicios que he escogido para ustedes. En este caso, les va a tomar un poquito más de tiempo hacerlos porque son escenarios, ¿no? Entonces, te da el escenario del producto de software X que hace tal cosa y un poco te ubica ahí una situación problemática para que tú escojas la opción respectiva. Entonces, igual, todos son de A, B, C o D, pero sin embargo, sí involucran un poco reflexionar y obviamente hay que hacerlos después de leer los capítulos, ¿no? No es un capítulo muy grande, este capítulo 2, y no vamos a leer todas las secciones, solamente las que están ahí en pantalla. Y como siempre, no se olviden que la fecha de entrega es hasta el domingo a las 10 de la noche. Entonces, planifiquen bien su semana para que puedan sin problema hacer esta parte del trabajo de esta semana. Con eso vamos avanzando porque este es, como ustedes ven, es el capítulo número 2 dentro de lo que es la certificación. Como les había comentado, son 5 capítulos. Nosotros vamos a ver los capítulos hasta el 4. Es decir, el capítulo 3 la próxima semana, el capítulo 4 la siguiente. Y hasta ahí llegamos porque ya se nos va acabando el tiempo del curso, que este segundo bimestre es muy rápido, muy corto. El capítulo 5, que no corresponde al alcance de nuestra materia, es gestión de pruebas. Básicamente, el rol del jefe de pruebas. Y el capítulo 6 lo estamos viendo a través de los laboratorios, porque es el capítulo de automatización de pruebas. Entonces, nuevamente quisiera preguntarles si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta o comentario que ustedes quisieran hacer de la parte de teoría. Y si no, pues para pasar ahora sí a ver cómo nos fue en la parte práctica de la semana pasada y plantear obviamente lo que va a ser el trabajo práctico de esta semana, que es el uso de esta herramienta que se llama Selenium. Entonces, le voy a pedir a Michael Lucero, si por favor nos puedes compartir tu informe de laboratorio y nos puedes explicar cómo desarrollaste tú tu laboratorio de la semana, qué producto analizaste, qué resultados obtuviste. Te oigo súper bajito, Michael. Casi no te escucho. No sé si puedes ver si tu micrófono se arregla. No sé si estás hablando. No, casi no te escucho. O no te escucho más bien. No, estás muy bajito. Ni modo, te quedas apuntado para la próxima semana, ¿ya? Te voy a apuntar aquí. Y le voy a pedir entonces ¿a quién será?
Patrick Cabezas, si me puedes ayudar, por favor, con tu laboratorio. Patrick, ¿andas por ahí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Puedes compartirnos, por favor, tu informe de laboratorio? Y contarnos cómo lo hiciste en el orden del informe. Bueno, utilicé el orden que usted había planteado, Ujú, de los objetivos, marco teórico y esas cosas. Entonces, revisando rápidamente su objetivo, pues analizar la calidad del producto propuesto utilizando la herramienta Sonar Cloud. ujú, Ya de marco teórico puse lo que es Sonar Cloud y lo que es calidad de código. Ya, después hice la instalación de la herramienta, bueno, solo puse las especificaciones de mi computadora. ujú, Bueno, me queda procesador, esas cosas. De ahí puse información del software, que sistema operativo Windows 10 y navegador Firefox. Ya, de ahí utilicé la herramienta Sonar Cloud y, y utilicé hija de un proyecto que tenía, pero el proyecto que utilicé era como que muy pequeño, entonces no encontró muchos datos, puedes decir. Entonces, bueno, aquí solo estaba cargando el proyecto, ujú. todo esto. Sí, Entonces, este es un proyecto tuyo. sí. Entonces, bueno, ahí decía que encontró 7 bugs. Ujú, Y bueno, en mantenibilidad decía 15 minutos para, ¿cómo es?, resolver esos problemas. Entonces, bueno, ujú. aquí va más información del proyecto. Bueno, en Reliability eh, dice que no se encontraron resultados, o sea, no me dio, no me indicó ningún problema en esta parte. Ujú, Entonces seguí buscando, bueno, en bugs y encontró más, por ejemplo, en el archivo index.html fue donde encontró más problemas. ujú, Eso está relacionado acá abajo con dice que el tiempo que tomaría resolver estos problemas, bueno, eso es lo que entendí más o menos que indicaba la herramienta. ujú. Así es. Ya. Bueno, acá más en lo que es seguridad, si no encontró prácticamente nada. Ujú, Entonces, todo esto así en mantenibilidad, sí. Bueno, ya encontró más problemas como que en las carpetas del framework que estoy usando, pero en otros archivos no encontró mayor problema. O sea, encontró ujú, uno, pero dice que no se va a demorar mucho. Entonces, 5 minutos por ese conflicto. ujú, Siguiendo más abajo. Bueno, de código duplicado tampoco no encontró nada por esa parte. Igual el porcentaje, igual se quedó en 0. ya, bien. Ya en el tamaño, bueno, aquí ya es como que solo información, o sea, como que información del proyecto en sí, ¿verdad? O sea, de Ujú, ujú, cuántas líneas tiene, dice, por ejemplo, 7.936 líneas de código, si en lo que es código, y por acá abajo dice que es las líneas en total de todo el proyecto. Ya. ujú. O sea, no contando las que no son líneas de código y espacios de Claro, blanco. porque te suman las librerías que están asociadas. Así. Ajá, también. Ujú, Ya, igual con los comentarios. No, los comentarios están abajo. Ya, creo que aquí están los comentarios. Igual indica que hay pocos comentarios y algo que puse como conclusión era que los comentarios ayudan a la mantenibilidad, ¿sí? Entonces, bueno, ujú, pues, los comentarios. En la complejidad,
Complejidad yo lo entendí como si fuera qué tan compleja está la estructura del código. No sé si... Sí, es, si- qué tan compleja es la lógica que maneja. Ujú. Ajá. Entonces, bueno, eso de complejidad, bueno, se encontró un problema ahí. Y ya esos, las mejoras que puse, como que principal debe ser la corrección de los bugs que encontró el programa en el archivo index.html, ya que los otros archivos, los otros bugs son más por el lado del framework. Corregir la complejidad del archivo index, o sea, puede ser mejorando la estructura y aumentar el número de comentarios para mejorar el mantenimiento del código. Eso como que mejoras y conclusiones. O sea, como que este tipo de herramientas permite facilitar el desarrollo del proyecto y aumentar la calidad del mismo. Y Ujú. por las pruebas, el proyecto utilizado para esta práctica fue muy sencillo, entonces quizás tenía que haber usado un proyecto más complejo, pero de todas maneras sí me pareció muy interesante y como que también quisiera conocer otras herramientas que permitan hacer lo mismo. Ujú. Sí, de hecho hoy vamos a aprender una herramienta nueva, ¿no? Ajá. Patrick, más allá de lo que pusiste en tus conclusiones, si nos puedes dar un comentario tuyo en este momento de cómo, qué te pareció a ti o cuál es la proyección que tú le ves a herramientas como SonarQube. No sé si antes habías utilizado una herramienta parecida. ¿Qué opinión tienes ahora después de haber hecho este laboratorio? No había utilizado antes ninguna herramienta así, me parece sumamente útil porque hay muchas tareas cuando uno está, más que todo, recién iniciando y, por ejemplo, si ahora trabajo en un proyecto yo solo, no voy a tener control de darme cuenta de todos los errores que puedo cometer al momento de programar, entonces esto me ayuda bastante porque ya puede automáticamente encontrar los errores, los bugs, y puedo ir corrigiéndoles antes de que tenga que presentar el proyecto, así. Incluso, o sea, para proyectos grandes les veo bastante útil. Correcto, ¿no? Y si tú fueras, por ejemplo, el jefe de un proyecto de desarrollo y tuvieras varios desarrolladores, lo que se recomienda es que la política de tu proyecto sea que todo desarrollador le corra a SonarQube a su código antes de subirlo al repositorio central. Es decir, SonarQube vendría a ser como el apoyo automatizado de cada programador para sus pruebas de unidad, que es el primer nivel de pruebas. Y entonces una vez que cada uno prueba su pedazo con SonarQube, pues ahí sí ya se sube al repositorio central, donde se podrá hacer otro tipo de pruebas adicionales. Y claro, si eres tú solo, evidentemente te va a servir para ir dándote cuenta de los problemas que puede tener tu código a nivel de seguridades, a nivel de bugs, a nivel de code smells, etc. Gracias, Patrick, está muy bien. Lo bueno es que lo hiciste con un proyecto tuyo y eso es importante también para irnos conociendo un poco más, siendo críticos o autocríticos con nosotros mismos con respecto a la calidad de lo que desarrollamos, ¿no? Quisiera ver o que alguien más nos muestre su proyecto. No sé si alguien se quiere ofrecer de voluntario o voluntaria. Alguien que haya hecho tal vez un proyecto más grande o con más problemas, eh, o que quisiera compartirnos su informe. ¿Quién se anima? Me siento cansados, ¿no? Ustedes. Andrés, ¿te animas? Ok, Sí, profe. okay, Andrés, dale. Gracias, Ronnie, por ofrecerte también. Pero dale, Andrés, veamos cómo te fue a ti y nos cuentes a sí mismo qué proyecto revisaste y qué encontraste de problemas de calidad. Espérenme un segundo que preparo el archivo que no lo encuentro. Estaba por aquí, ya no está. Misma de estar, no se ha de haber caminado. Que mi internet está medio desincronizado de la nube. Y ahora sí ya está. Ok. A ver, compartir pantalla.
¿Cuál es? ¿Cuál es? Este. Ya vemos tu laboratorio. Ahí se ve. Ujú. Sí, cuéntanos así un poco Ya. como quien presenta, cómo te fue, qué nomás tienes en tu... Entonces, yo hice también un proyecto mío que desarrollo ahí continuamente, que es para sincronizar la plataforma Trello con el aula virtual. Entonces ahí yo siempre trato de desarrollar para aprender un poco más siempre de Python, siempre está en la práctica. Entonces necesitaba ahí ver qué errores tenía, entonces ahí le puse a que analicen. Al principio ahí puse como marco teórico el enfoque de limpia mientras codificas, lo que es una puerta de calidad y el análisis de código estático. Aquí fui poniendo parte a parte la configuración del Sonar Cloud y cómo se fue sincronizando y adentrándose al GitHub. Y luego como aquí seleccioné mi proyecto y aquí encontró los errores principales. O sea que solamente tenía un posible bug. Y de ahí por lo demás todo estaba supuestamente bien, pero había también los security spots, que son hotspots, que son posibles vulnerabilidades, ¿no es así? O sea, Así no es, son posibles reales problemas de vulnerabilidades, pero seguridad. en cierto momento sí lo fueron. Ujú. Y también hay muchos code smells, y esto es porque a lo largo del tiempo mi forma de programar ha ido cambiando. Entonces yo, como este proyecto me ha tomado como un buen tiempo en hacerlo, mi programación va, como decir, afinándose, pero mi código viejo sigue siendo, o sea, no le he refactorizado, entonces tengo varias, como decir, cosas que no van en el estándar de acuerdo a cómo se nombran las variables, por ejemplo. Entonces eso era lo que más me decía el Sonar Cloud que corrija. Ok. Entonces también le instalé en mi máquina de Linux, hice los pasos para instalar con una base de datos en Postgres, como decía el tutorial. Ujú. Y también me funcionó y también obtuve los mismos, ¿cómo decir? Sí, las Resulta. mismas observaciones. Aunque claro que el SonarCloud es un poco más actualizado por lo que me di cuenta. Ujú. Porque aquí, por ejemplo, aquí configuro. ¿Dónde está? Aquí me dijo que utilice estos comandos para hacer en mi proyecto. Y aquí también había hecho una clonación de mi proyecto que estaba en GitHub. Y sale lo mismo prácticamente. Un bug y los codes lo mismo, por decir. Y aquí están un poco las especificaciones de mi computadora, solo lo más importante, porque de ahí lo demás no lo creí tan necesario. Entonces, en la pantalla de issues, por ejemplo, espérenme un segundo. Aquí me presenta todas las observaciones que tuvo el Sonar Cloud con mi código. Entonces, aquí, por cada commit que voy haciendo, me va como decir una observación que me va poniendo. Me va a decir como que vaya corrigiendo, y eso es ideal para mí porque ya puedo ir, antes de hacer un commit, antes de subirlo, digamos, a la plataforma, ya puedo yo irlo corrigiendo y que ya no llegue código sucio, donde me ayudaría bastante en mis proyectos. Entonces aquí me encuentro con la mayoría de errores son en el login, o sea, en hacer los logs de lo que va haciendo mi programa. Entonces eso al parecer es una vulnerabilidad encontrada o que al menos SonarCloud me está recomendando que cambie. Entonces solamente es cuestión de cambiar este método por otro similar que haga lo mismo, pero ya no sea el mismo método para evitar esos problemas. Entonces las medidas me va haciendo un resumen de cómo ido evolucionando el proyecto y al final me queda con esta figurita roja de que hay un bug que ha nacido y el problema es una función que actualmente ya no recibe argumentos. Entonces aquí me dice claramente remove one unexpected argument, o sea, me dice que la función ahora ya no recibe ese argumento. O sea, me doy cuenta que el SonarCloud es muy inteligente, ya que me ayuda a darme cuenta en algo que ni yo había visto. Entonces, la unidad de seguridad, como les dije, solamente me muestra los 10 security hotspots y por demás todo dice que está bien. En cambio, en la mantenibilidad me encuentro 90 code smells, que dice que me tomaría alrededor de 7 horas y 44 minutos corregir. Y ya solo por eso ya me da un poco de pereza, pero tengo que ir haciendo día a día y ya tal vez algún día me quede sin code smells para que mi código sea más limpio. Imaginas qué chévere que Y sería claro, que eso también... y que te diga no tienes ningún codesmel, eso sería muy chévere. Claro, yo también dije, esperaba encontrar al menos así, pero yo
en el fondo sí esperaba eso porque ha ido evolucionando pues conmigo el programa. Entonces, como no he hecho una refactorización de nada del código, entonces era lógico que iba a encontrarme cosas así. Ujú. Y de código duplicado, prácticamente no hay ninguna parte del código que sea duplicada porque siempre me trato de utilizar funciones en diferentes archivos para no estar repitiendo código, sino solamente llamar. Y Qué en bueno. cuestión de tamaño, las líneas de código son 811 de código real y de 1110 con todo el código. Es decir, que hay 14% de comentarios. Y eso es porque al principio hacía varios comentarios para ayudarme a mí mismo, pero ya luego ya solamente lo más importante estoy poniendo. Y la complejidad del código es de ciclomática 150 y cognitiva 179, o sea que mi código a veces tiende a hacerse mucho, es un árbol que llega hasta a mucha profundidad. Ujú. Entonces es lógico que iba a encontrar niveles tan altos de complejidad, porque es siempre una constante llamada de funciones a funciones a funciones y luego regresa y luego va para adelante y así. Ujú. Y los issues, lo mismo que ya se presentó antes en la otra pantalla, que son 91 issues, que son los code smell más que todo, y el bug que ya es más fácil de solucionar. Entonces, en la pantalla de código, aquí me dice en dónde se encuentra la mayor cantidad de code smells, que es en un archivo de connect SQLite. Y de ahí, sí, el siguiente es el create subject, que son los que más me causan problemas. O sea, solamente debería enfocar ahí mis esfuerzos y ya me quitaría la mayor cantidad de code smells. Correcto. Como es Las mejoras importante de calidad también que propuse, para priorizar, ¿no? Porque ahí te dice ya, mira, claro, enfócate en este conjunto específico de código que tienes en este archivo específico. Ujú. claro. Porque o sea, ya es como, se aplica Pareto aquí. O sea, me quito el connect SQLite y ya me voy a la mitad. Luego voy al simple de acá y ya se va todo, casi todo. Entonces siempre Ujú. es tratar de aplicar lo que más causa problemas. Entonces, Entonces, ¿qué te las mejoras de calidad autorrecomiendas? propuestas para Ajá. utilizar, yo me autorrecomiendo primero eliminar esa función que está mal escrita. O sea, Ya. porque la función que está utilizada y nunca me ha hecho caer el programa es porque nunca la utilizo. Entonces simplemente tengo que eliminar esa función, ya que no la utilizo para que no me cause esa posibilidad siquiera de que en algún momento se me ocurra utilizar y mi programa se caiga. Ujú. Y luego el cambiar el nombrado de las variables. Ya, y reducir los code smells, ya que si alguna vez alguien se quiere ayudar o algo por el estilo, o alguien puede derivar mi proyecto ya que tiene licencia libre, puede tener problemas en entender, ya que hay varios, como decir, no se sigue el estándar de nombre, guión bajo, nombre. Entonces, Ujú. como no se sigue eso, alguien puede confundirse y tratar de hacer una derivación de mi código. ¿Y por qué crees que no seguiste el estándar? Porque al principio no sabía que había tanto de estándar de Python. Luego tuve la Ok, clase de Python y ahí me di ok. cuenta cómo se nombra. Ujú. Es que recién estaba descubriendo que era Python yo. Entonces yo dije como que voy a hacer un proyecto para aprender. Pero ahí estaba escribiendo cosas por escribir. Ujú. Y al final los security hotspots, que son las funciones de login, que esas son las que tengo que eliminar y tratar de buscar otro sistema de logueo de lo que hace mi código para cualquier cosa de bug o algo por el estilo. Ujú. Entonces las conclusiones, concluí que SonarCloud es una herramienta que nos brinda varias ventajas y es mejor para proyectos de software libre, ya que SonarCloud para los que son proyectos que no son privados, o sea, en GitHub puede ser accedido públicamente, lo hace gratuitamente, o sea, no ofrece ninguna restricción. Entonces sería ideal para ese tipo de proyectos. Entonces aquí, así los productos de software libre se mejorarían aún más de lo que ya son. Ujú. Y también SonarQube y SonarCloud, aunque son prácticamente lo mismo, al ser SonarQube el núcleo de SonarCloud, presentó algunas diferencias, al menos en mi caso, ya que dividía el Security y Security Review, y SonarCloud era solamente una sola cosa, Security y Security Review. Ujú. Entonces, eso puede haber, al principio me causó una pequeña confusión, pero ya al final me di cuenta que para SonarCloud era lo mismo. Ujú. Es Y por los Security versiones. Hotspots, aunque no son vulnerabilidades reales, se tiene que considerar porque ya, como decir, el Sonar Cloud ya lo registra, quiere decir que en algún momento fue una vulnerabilidad y a veces puede volver a ser una vulnerabilidad aún cuando ya ha sido corregido, entonces siempre es necesario revisar aún si no es un problema real, entre comillas.
Entonces, como recomendaciones, deben incentivar el uso de esas plataformas como Sonar Cloud desde inicios tempranos en el desarrollo de un proyecto para aplicar el enfoque de limpia mientras codificas. Y en el desarrollo de un proyecto colaborativo, utilizar Sonar Cloud puede ser beneficioso aun si el proyecto se encuentra en un estado de madurez alto, ya que aun si el proyecto se encuentra supuestamente estable, puede mejorar aún más aplicando Sonar Cloud. Entonces, utilizarlo desde el inicio es lo mejor, pero aun si el proyecto está desarrollado, también es bueno utilizarlo. Y Correcto. luego la categoría de issues debe ser revisada a fondo para mejorar el código. Chévere. Ya. Entonces, igual la misma pregunta que dice tu compañero, después de haber hecho laboratorio, ¿cómo le ves o sea, la utilidad a futuro en tu profesión y en tus futuros desarrollos de esta herramienta? Yo al menos yo sí pienso seguir utilizando, ya que me parece interesante ver lógicas más avanzadas, ya decir, de programación. Ya, por ejemplo, puedo acostumbrarme a programar bien, no Ujú. solamente hacer y luego corregir, sino ya voy aplicando el enfoque de limpiar mientras se codifica. O sea, ya voy codificando y voy limpiando. No voy esperando a limpiar en el futuro, sino que ya desde el principio va un código bien hecho. Correcto. Ujú. Entonces, Y, con esto ya uno adquiere una costumbre y aún incluso sin... Ujú. y todo eso va en beneficio de tu futuro yo, ¿no? Del que va a dar mantenimiento, que pueda que seas tú mismo o alguien más, pero alguien se Claro. hará cargo algún rato y al respetar las prácticas de programación, las formas de nombrado, al ir corrigiendo los codes mails, todo eso va incidiendo en la facilidad de mantenimiento del producto a futuro. Entonces, como tú bien dices, tenemos que empezar a tenerlo como práctica diaria, ¿no? De nuestro trabajo. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? No, nada más. Apoyen el software libre. Siempre diré eso. Sí, Ya, justo hoy vamos a ver otra herramienta que es libre también. Gracias, Andrés, te agradezco mucho por compartirnos tu trabajo. Y bueno, ya, nada. entonces seguimos avanzando. Hoy día les quiero poner a consideración para esta semana otra herramienta que es también libre y que se puede utilizar. Igual vamos a tener las dos posibilidades. La una es utilizarla directamente desde la web, instalando nada más una extensión de navegador. Y la otra, si tú deseas, igual tienes la posibilidad de instalarlo local. Pues yo siempre les doy las dos porque evidentemente lo ideal es tener control sobre tu ambiente, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, los laboratorios que hacemos presenciales, sí procuramos instalar en los ambientes donde estamos trabajando. Ahora, claro, como tenemos tantas dificultades y variedad de posibilidad de hardware disponible y demás, pues tenemos que tener alternativas, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre tienen las dos y bueno, vamos a ver cómo nos va. Entonces, les voy a compartir el aula donde ya está listo el- las especificaciones pues, de este laboratorio para seguir paso a paso, ¿no? Entonces, acá está, es la primera actividad que está planteada, es el informe individual del laboratorio de pruebas de regresión. Bueno, en realidad, como ya dijimos, Selenium te sirve para tres grandes tipos de pruebas de funcionalidad como tal. Entonces, el mismo desarrollador podría utilizar Selenium para ir verificando la adecuada implementación de las funcionalidades que le ha tocado programar. Puede ser utilizada para pruebas de confirmación o repetición, como conversábamos con Jair, es decir, una vez que regresa depurado, pues para darnos cuenta de si en efecto se corrigió o no el defecto que llevó a la depuración. Y tercero, y tal vez por eso es que se le da más énfasis, lo más costoso, que es pruebas de regresión. Entonces, digamos que yo corrijo una funcionalidad, un problemita dentro de un proceso, ¿no? Pero ese proceso involucra bastantes pasos y yo no sé, no tengo la seguridad si al corregir ese pequeño problema, sin querer o por descuido, modifiqué algo más o comprometí algo más o dañé algo más. Entonces, como no tenemos esa seguridad de que si el depurador al corregir una cosa
dañó otras o destapó otras, porque también a veces suele pasar que un bug pequeño oculta un bug grande. Entonces, el momento que se limpia el bug pequeño, queda a la vista el bug grande. Entonces, incluso podría ser no descuido ni culpa, entre comillas, del que está depurando, sino que simplemente al quitar un bug del camino, deja al descubierto problemas más grandes dentro del producto. Entonces, eso se logra detectar a través de las pruebas de regresión, que como su nombre lo dice, y lo van a leer en este capítulo ustedes, es regresar a hacer otra vez todas las pruebas relacionadas con el objeto de prueba donde se hizo la corrección. Entonces, todo esto a mano es demasiado demoroso. Y por lo tanto, es que se empezó a buscar maneras de automatizar el problema de las pruebas, sobre todo las pruebas de funcionalidad, de retesting y de regresión. Y entonces, Selenium es una de las herramientas que sirve para esto. De hecho, es considerada una de las herramientas más completas. Obviamente, Selenium tiene varias, digamos, varios componentes y varias maneras de utilizarse. Como les decía, nosotros vamos a proponer dos. La más sencilla, que es con una extensión de navegador y listo, y la otra que es instalarte, porque Selenium es una herramienta open. Entonces, tú puedes descargarte y crear tu propio ambiente de pruebas. Entonces, en esta máquina yo no lo tengo instalado porque quería justamente mostrarles un poquito más en detalle. Me parece que la semana pasada, cuando les mostré, ya tenía instalado. Entonces, es como que bueno. Entonces, no, esta máquina la limpié para ver si podemos hacer desde cero. Entonces, les he colocado en el paso número 1 la instalación de la extensión de Chrome. Y aquí está el enlace. Entonces, lo voy a traer, le voy a dar clic. Voy a cerrar este que ya no necesito, este que ya no necesito, y acá está, ¿no? Entonces, con un poco de suerte, no, ya lo he tenido instalado. Qué mala nota. Entonces, aquí me dijera, desea instalar, le daría clic, ok, y estaría instalado, ¿no? Entonces, en este caso, ya lo he tenido instalado, y me doy cuenta porque acá arriba, en la esquina superior izquierda, tengo este pequeño icono, cuadradito, que dice adentro SE, que son las siglas de Selenium, ahí lo pueden ver ustedes. ¿Sí? Entonces, este es el que te tiene que aparecer. Entonces, nuevamente, el momento que ya al lado de tu logueo, aquí está mi nombre de logueo, aparezca ya acá arriba el icono que te va a permitir utilizar la herramienta, ya está, ya la tienes instalada en tu ambiente. Entonces, bueno, me imagino que el semestre pasado lo debo haber instalado acá, ¿no? Qué raro, pensaba que no lo tenía y no lo chequeé. Pero bueno, esa es la primera parte, que es muy sencilla, la instalación de la extensión. Y verificar que ya dentro de tus extensiones instaladas en tu navegador conste la DSE. Ese es el paso número 1. Aquí sí he hecho una captura, entonces en la captura me dice que ya ha sido añadido la herramienta a mi Chrome, pues en este caso, pues el que yo estoy usando. Me parece que también lo puedes instalar en Firefox y en algún otro más, creo que en el Explorer. Bueno, ahí pueden ustedes ver las opciones de instalación como extensión de navegador, que son varias. Y como siempre, opcionalmente puedes instalarlo localmente. Cuando instalas localmente, debes especificar con qué lenguaje de programación vas a trabajar. Selenium, al igual que SonarQube, trabaja con varios lenguajes de programación, pero obviamente se tienen que configurar los APIs respectivos. Entonces, te permite hacer una instalación a un lenguaje específico. Entonces, si tú trabajas en Python o trabajas en Java o en lo que sea, pues haces la instalación ya específica con ese lenguaje. Y aquí está el enlace donde tú puedes ver la documentación paso a paso para hacer una instalación local. Entonces, eso es opcional. Segundo, seleccionar una aplicación web a probar. Selenium nos permite hacer pruebas desde navegador. Por lo tanto, funciona específicamente para aplicaciones web y para aplicaciones móviles que trabajan también sobre la web o que trabajan sobre simuladores. Entonces, también podrías tú instalarte un simulador en tu compu y correr sobre el simulador algún aplicativo para Android, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la idea es seleccionar una aplicación web donde puedas probar dos cosas, vamos a probar. Ya lo voy a demostrar. La una es crear un caso de prueba para la pantalla clásica de login.
Entonces tiene que ser un aplicativo que necesite logueo. Y la otra, te dejo escoger cualquier caso de prueba que implique ingreso de datos en algún tipo de formulario. Por ejemplo, el mismo formulario de registro. O si es un e-commerce, la pantalla que te permite ir metiendo cosas en el carrito de compras. O en el que yo les voy a mostrar, que es un aplicativo que yo utilizo, me permite, tiene un reporteador pequeñito, y entonces en ese reporteador me permite ir escogiendo opciones como yo quiera que salga el reporte. Entonces, cualquier tipo de funcionalidad de ese estilo, acuérdense en que Selenium sirve para justamente hacer pruebas de funcionalidad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Lo voy a leer de corrido y luego lo vamos a hacer. Paso número 3. Entonces, ya hemos seleccionado la aplicación. Yo voy a trabajar, les muestro con esta, que se llama Plugons. Entonces, me sirve porque me permite hacer login, tiene también una opción de registro y tiene este reporteador que les estaba diciendo. Ahora, se entiende que esta sería en realidad una aplicación tuya, ¿no? Una aplicación que tú estás desarrollando y obviamente quieres probar, o que tu cliente ha desarrollado y te ha contratado a ti como agente de calidad para que le des probar. Entonces, claro, acá yo ya voy a usar una aplicación de terceros, pero la idea es la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es, dándole clic en el icono de Selenium, que es el que está acá arriba, ¿no es cierto? Vamos a usar la opción registrar una nueva prueba en un nuevo proyecto, porque voy a crear el proyecto desde cero, ¿no? Entonces, le vas a dar un nombre al proyecto y vas a ingresar el URL del aplicativo web que va a ser probado. Y entonces le vamos a dar la opción empezar a grabar. Y aquí viene la magia de Selenium. Lo chévere de Selenium es que tú no necesitas, si no quieres, codificar en lenguaje de script. También tienes la opción de escribir a mano los scripts. Entonces tiene un pequeño lenguaje de scripting, donde ya vamos a ver cómo se ven los comandos, en donde tú puedes ir prácticamente escribiendo comando a comando la prueba, ¿no? Y obviamente la dejas grabada y luego lo puedes ejecutar tantas veces como quieras. Esa es la una manera que se puede hacer. La otra manera es la que nosotros vamos a utilizar, que es simplemente grabando. Entonces, la persona que está haciendo la implementación, acuérdense de las fases, ¿no? Entonces, ya hemos pasado por la fase de análisis, ya se determinó que esta herramienta necesita hacerse cierto tipo de pruebas, en mi caso el logueo y el reporteo. Pasamos al diseño y en el diseño se definen ya cuál va a ser el procedimiento de pruebas, qué pasos se van a seguir y qué datos se van a dar como datos de prueba. Y lo siguiente es crear el script como tal. Entonces, en este caso vamos a crear el script a través de ir ejecutando los pasos y grabándolos, de tal manera que el scripting se va a ir creando automáticamente. Entonces, vamos a grabar un caso de prueba completo con la funcionalidad de login, dándole datos de prueba correctos. Es decir, yo me voy a loguear con datos válidos. Vamos a detener la grabación cuando ya termine yo de hacer todo el logueo correcto y le voy a poner un nombre a ese caso de prueba. Luego hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren y ya la instalaron, me pueden ir siguiendo también, logueándose en cualquier cosa que tengan ahí, o simplemente pueden ir siguiendo lo que yo voy haciendo, ¿no? Entonces, le doy clic acá en el iconito de la extensión. Entonces, me aparece esta pantalla en donde me da algunas opciones. La opción que yo voy a escoger es la primera, registrar una nueva prueba en un nuevo proyecto. Obviamente, tú podrías abrir un proyecto ya existente a lo largo de esta semana, mientras tú estés haciendo tu laboratorio, pues tú ya grabarás el proyecto y solo le abrirás. O puedes crear otros nuevos proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a usar la primera opción. Grabar al mismo tiempo una nueva prueba en un nuevo proyecto. Entonces, tengo que ponerle un nombre. Entonces, le voy a poner, bueno, ahí tengo algunas pruebas que estaba haciendo. Laboratorio, estoy equivocando en la parte más fácil. Laboratorio de calidad. Plugons le voy a llamar, ¿ya? Que es la herramienta que voy a, la aplicación que voy a probar. Le doy OK, me va a pedir el URL, entonces me voy acá y le voy a dar el URL base de la aplicación que voy a probar. Entonces acá le pongo esta y notan que dice el botón está recording, ¿no? Entonces,
aquí viene la recomendación y aquí viene el por qué la necesidad de hacer análisis y diseño antes de hacer, como quien dice, ya la creación de la prueba como tal para luego ser ejecutada. Es que el momento que tú le das este recording, tú ya tienes que tener claro cuáles son los pasos que se van a grabar, cuáles son los datos de entrada que se van a dar, cuál es el objetivo de esa prueba, la trazabilidad hacia qué requerimiento va. O sea, todo eso tiene que haber sido analizado y diseñado previamente. Porque si uno le da este recording sin haber hecho los pasos previos, es como cuando uno quiere abrir el ambiente de desarrollo para empezar a echar código sin tener ni siquiera claro que tiene que ser la interfaz que vas a codificar. Entonces, ahorita lo voy a hacer es porque yo ya tengo planificado, como digo, en qué va a consistir este caso de prueba, ¿no? Que es básicamente loguearme con los 2 datos correctos y dejarle grabado de esta manera. Entonces, le voy a dar esta recording y automáticamente, como ustedes ven, me abre la ventana ya con la primera parte de la interfaz. De aquí en adelante, ustedes ven en la esquina inferior izquierda, ahí dice Selenium ID y Recording. Entonces, de aquí en adelante, todas las acciones que yo haga sobre las interfaces del producto se van a grabar como parte de la prueba. Entonces, si yo empiezo no sé, a irme por otros lados, a prestar clics por otras cosas, todo eso se va a grabar. Entonces, la prueba no va a quedar bien. Entonces, la prueba tiene que ser lo más exacta posible. Entonces, voy a ir directamente a donde quiero, que es a la pestaña de login. Y eso se está ya, como ustedes ven, grabando, ¿no? Dice acá abajo, estoy grabando. Entonces, aquí están los 2 campos de entrada, que son los típicos, ¿no es cierto? Me pide un correo y me pide un password. Entonces, en este caso, voy a digitarle completo mi correo, que en esta interfaz en particular, yo me acceso con mi correo de la Poli, y aquí me pide el password, ¿no? Entonces, ahorita le voy a dar un password, el password correcto. Espero no equivocarme. Y le voy a dar sign in. Entonces, es como que yo estuviera probando si funciona o no la pantalla de login. Y en efecto, aquí ya logré estar logueada como mi persona dentro de la plataforma, es decir, funcionó, o sea, está trabajando la funcionalidad de login. De aquí le voy a parar, porque hasta aquí llegaría la prueba que quiero hacer. Solamente quiero probar esta funcionalidad de login por ahora. Después ya vamos a crear un segundo caso de prueba. Entonces, para parar, te vas nuevamente al icono de la extensión en tu navegador, le das clic y aquí debajo, acá arriba tienes el botoncito rojo. Entonces, con este puedes parar. Le doy clic en Stop Recording, en el botoncito rojo y paro. Entonces, automáticamente me pregunta qué nombre le voy a poner a esta prueba. Entonces, esa es otra cosa que ya tiene que haber previamente haber sido planificado, analizado y diseñado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, mi codificación de nombres podría ser T1 y el nombre de lo que hace la prueba, que en este caso es login, dentro del proyecto de Plugons, ¿no? Que es el que estoy, digamos, el producto que estoy probando. Entonces, este es el test 1 para la funcionalidad de login. Y le doy OK. Entonces ya está grabado. Entonces voy a abrir esta pantalla para que podamos analizar un poco qué es lo que pasó. Entonces esta es la interfaz principal de manejo, de gestión de las pruebas que voy a ir generando y ejecutando con Selenium. Entonces aquí tú puedes ver que mi prueba tiene, acá están los pasos, tiene los pasos hasta el número 12. Entonces es una prueba con 12 pasos. Aquí están los comandos que se fueron ejecutando, dar clic por acá, dar input por allá, e incluso están almacenados los valores. Entonces aquí tú, como el que prueba, puedes ver los valores con el que se grabó la prueba, ¿no? Que en este caso es mi correo, y en este caso es este login, este password que yo le puse justamente para poder hacer esta práctica con ustedes hoy, ¿sí? Entonces está con eso. Y esa es mi prueba, es una prueba muy chiquitita, solo tiene 12 pasos, pero yo podría seguir grabando muchos más pasos, tantos como yo quisiera, y todos se hubieran grabado, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es reejecutar la prueba. Entonces, la prueba ya está grabada con estos pasos, con estos valores, con este nombre, y acá arriba yo tengo los controles para reejecutar. Entonces, este control
relojito, lo que me permite es modificar la velocidad de ejecución. Entonces, esta primera ejecución yo la voy a hacer súper lentita para que todos podamos ver. Entonces, voy a decir, quiero que se ejecute en cámara lenta, ¿sí? Y luego, pues, quiero que se ejecute desde el inicio y le doy nada más el botón play. Entonces, fíjense en ustedes lo que pasa. Me avisan si es que el pop-up no se les ve, no lo ven, ¿no? Pero ahorita que yo le mandé ejecutar, no sé por qué me dijo que se pausó. Se ejecutó súper rápido. A ver, veamos otra vez. Entonces, aquí le puse lento, aquí le puse acá. Y aquí le voy a decir, también le puedes dar control R o simplemente aplastarle aquí. Veamos otra vez qué pasa. A ver, aquí. Ya sé qué es lo que pasó. Lo que pasa es que yo necesito tener preparado el estatus del aplicativo que voy a probar, y en este caso ya está logueado. Entonces me voy a desloguear. Veamos, claro, se logueó el momento que yo grabé la prueba. Entonces ahorita me voy a desloguear para dejarle en el estado que debe estar al inicio de la prueba, que es sin logueo. También la otra opción que yo pude haber hecho es grabar la prueba empezando con un logout. Pero como en este caso ya tenemos la prueba grabada desde directamente el login, pues vamos a empezar desde ahí. Entonces ahorita sí ya el estado de la aplicación es el estado inicial. Y veamos. Veamos si ahorita ya me funciona. Entonces aquí le voy a dar en velocidad lenta que reproduzca. Y ahí está, ¿no? Preparando para correr tu prueba. Trae la pantalla. Miren, mis manos están por acá porque se está ejecutando solo. Se fue a login. Trae la pantalla de login. Ahorita está digitando el correo. Ustedes se fijan allá abajo. Aparece ya mi correo. Ahorita debería irse a digitar el password. Le voy a subir un poquito más. Ya digito el password. Y ahorita debería darle clic en login. Y se logueó, ¿no? Entonces repitió todos los pasos, como ustedes vieron automáticamente. Acá abajo tengo yo los resultados, en esta partecita de acá abajo, si ustedes ven, se me va marcando el log. Entonces en el log nosotros podemos ver acá el paso a paso, ¿no? Entonces si yo me subo en el log, yo tengo que, se fue a abrir y eso lo puedo hacer, luego trajo la ventana, bla, bla, bla. Entonces luego fue haciendo algunas cosas, ok, y finalmente terminó el test exitoso, y aquí hemos realizado una corrida y no hemos tenido fallas, ¿sí? Y entonces, de esta manera, este test, que ahorita solo son 12 pasos, pero bien podrían ser 200 pasos, puede ser reejecutado tantas veces como yo quiera. Pues de hecho lo voy a volver a ejecutar solamente para demostrarles con otra velocidad, sino que ahora sí no me voy a olvidar de regresar al estatus inicial, que es deslogueado, ¿no? Porque evidentemente para poder loguear tengo que no estar logueado. Y eso es otra de las cosas importantes cuando haces diseño de pruebas, la secuencialidad, ¿no? Entonces ahora sí está deslogueado. De hecho, puedo hasta cerrar la pantalla porque me da viendo automáticamente. Lo voy a poner acá y ahora le voy a hacer en velocidad súper rápido. Ojalá se deje ver algo. Pues le voy a hacer súper mega rápido porque no quiero estar ahí horas de horas viendo. También voy a aclarar mi log para que otra vez se encere. Acá abajo ya está 0 y vamos a volver a ejecutar. Entonces le doy acá a ejecutar y fíjense en que ya vino, ya se trajo la pantalla. Ya hizo el login. Está un poco lento mi internet, ya puso mi usuario, mi password, bla, 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 y ya hasta se vino para acá, ¿no? Pero si yo me voy acá, ya puedo ver que ya me dejó logueada, es decir, ejecutó todos los pasos súper rápido. Y acá en mi pantalla puedo ver en el log la ejecución paso a paso de todos los pasos de la prueba, y en este lado de acá, en el inferior derecho, puedes ver los timings, ¿no? Entonces, esta prueba empezó en el minuto 31:05, paso 1, y terminó el paso número 12 en el minuto 31:18. Entonces, incluso ahí puedo ir viendo tiempos de ejecución.
Entonces se tomó menos de un segundo la ejecución de esta prueba, ¿no? Porque nunca cambió del segundo 31, desde el 05 hasta el 18. Es básicamente, ahí tienes la parte de time. Y obviamente acá marcó con verde todo lo que fue ejecutando y nos fue poniendo los OKs acá. Y así yo podría volver a ejecutar esta prueba de login N veces, ¿no? Porque ya la tengo grabada, simplemente escojo la que grabé y le vuelvo a ejecutar. Vamos a avanzar un poquito. Entonces, veamos la parte de acá arriba. Entonces, aquí ya tengo los comandos de la prueba, el target donde se ejecuta y los valores de las pruebas. Entonces, voy a ejecutar otra vez la prueba, pero esta vez voy a cambiar valores, porque como sabemos, una de las cosas importantes de las pruebas es probar con distintos datos, ¿no? Porque si solo pruebo siempre con unos datos, siempre voy a obtener los mismos resultados. Así le ejecute 1.000.000 de veces, en realidad solo es una prueba. Es la misma prueba ejecutada 1.000.000 de veces. La prueba cambia cuando algo cambia en la prueba. Por ejemplo, un dato. Entonces, en este caso voy a cambiar el password. Si yo le doy clic a esta línea, acá abajo me permite hacer cambios. Incluso puedo cambiar el comando, que no lo voy a hacer en este caso. Puedo cambiar el target, algunas cosas. Lo que voy a cambiar es simplemente el valor. En este caso le voy a cambiar al password y le voy a bajar a P minúscula. ¿Sí? Entonces ahorita, con ese cambio, como ustedes ven, el test es los mismos comandos, pero con otros datos de prueba. Y voy a ejecutar, a ver qué pasó. Voy a regresar, eso sí, al estado original previo a la prueba, que es deslogueado. Está un poco lento mi compu, como ustedes ven, se demoró siglos en desloguearse. No debería ser así, pero bueno. En todo caso, ahorita, déjenme ver, acá yo solo tengo nuestra materia y acá voy a cerrar esta de acá también. Ya no tengo ninguna pantalla abierta del aplicativo. Y ahora sí voy a volver a ejecutar, tomando en cuenta que he hecho un cambio en los datos de prueba. Entonces le voy a poner ni tan lento ni tan rápido, le voy a poner a la mitad y le voy a decir ejecútate prueba. Con control R o directamente acá. Entonces, veamos qué pasó. Acá está. Acá está ejecutándose, ya está cargándose. Ya está digitando mi usuario. Ahorita está digitando el password y fíjense lo que resultó, ¿no? Entonces aquí me dice, ay, perdón. Perdón que me salí, pero aquí está. Ya ejecutó y obviamente en este caso el producto que estoy probando reacciona diferente, ¿no? En este caso, como le bajé la P de prueba minúscula, el password no es correcto. Entonces el producto que estoy probando reacciona como debe reaccionar y me dice que hubo un password o un email inválido y que vuelva a probar. En la parte de la ejecución. En la parte de la herramienta me va a marcar también, perdón, en esta pantalla de acá, donde estoy haciendo las corridas, pues me va a marcar que hizo una corrida con estos valores. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, donde está el cursor, en el número 8, que es dar la entrada para el valor, en este caso el valor del password, esta prueba con P minúscula. Entonces el valor fue aceptado, pero evidentemente el resultado fue distinto, ¿no? Entonces de esta manera yo puedo evitarme hacer todos los pasos, solamente cambiar los datos que quiero cambiar para ir probando si las funcionalidades sirven o no. O para ir retesteando si ya estaba mal esa pantalla y ahora me la vuelven a mandar, o para ir haciendo pruebas de regresión. Ese es básicamente el principio general. Ahora vamos a agregar una prueba más para hacer una suite completa de pruebas. Entonces, para agregar una prueba, pues simplemente tú le das acá, a ver, buena pregunta. No quiero crear un proyecto, no quiero abrir uno. A ver, ¿dónde tengo que agregar la prueba?
A ver, debería ser acá. Bien, aquí tengo las pruebas, estoy en la esquina superior izquierda, ¿no? Entonces aquí tengo las pruebas, los suites de pruebas, que son conjuntos de pruebas, ya vamos a crear uno cuando tengamos más de una prueba, ¿no? Y aquí tengo en este caso solamente una. Entonces le doy en el botoncito de más, no sé por qué se me fue de la memoria dónde es. Entonces le doy en el botoncito de más y aquí automáticamente me permite ingresar un nuevo caso de prueba, que en este caso le voy a llamar T2 y le voy a llamar report. Porque voy a crear una prueba para crear un reporte. Le añado y estoy lista. Entonces, como ya debo tener previamente diseñado lo que voy a hacer, simplemente voy a proceder a grabar. Entonces me voy al botón de acá, ¿se acuerdan que antes estaba en rojo cuando estaba grabando? Ahorita está en rojo, pero dice REC. Entonces el momento que yo le dé clic en REC, va a empezar la prueba y todo lo que yo haga se va a grabar como pasos de la prueba. Entonces ya tengo que tener listo la información de qué es lo que voy a hacer y voy a proceder. Entonces le doy grabar nuevamente, tal como hicimos hace rato. Nos trae acá. Me va a tocar volverme a loguear porque, claro, no se logueó. Entonces, en este caso, mi prueba va a incluir, aunque en realidad no era lo que yo quería, pero va a incluir tanto el acceso como la grabación. Bueno, le vamos a hacer así, no pasa nada. Pues le voy a poner en el ojito para que se pueda ver que digito bien el password, que es el password prueba número 2020. Y me voy a loguear. Entonces esa no es la parte que quería, pero ya nada. Entonces, ahora sí empieza lo que yo en realidad quiero probar, que es cómo crear un reporte. Entonces me voy a la opción que quiero probar, que es la opción de exportar currículos de aquí de esta plataforma, y le voy a dar clic. Entonces, cuando le doy clic, me voy a ir a la pantalla que quiero realmente probar, que es el formulario. Entonces, esto es lo que yo les digo, que para cuando ustedes hagan el laboratorio, se busquen un aplicativo, un aplicativo web, en donde tengan al menos una interfaz así, estilo formulario. Puede ser incluso el formulario de registro de un nuevo usuario, ¿no? Entonces, aquí le voy a pedir los datos para el reporte. Le voy a decir, sáqueme desde el 2000... Voy a poner en año y le voy a decir, sáqueme desde el 2016. ¿Ya? Y desde el 2016, desde el inicio, desde el 1 de enero del 2016, quiero que me saque los datos. Entonces aquí tengo la fecha inicial del reporteo. Quiero que me saque los datos hasta fines del mes pasado. Entonces hasta el 31 de julio del 2020. Entonces estoy probando ingreso de datos, le voy a dejar que sea en formato PDF, eso no le voy a mover, le voy a decir que sí quiero que me saque algunos datos de esta parte, entonces le voy a decir quiero que me saque esta opción, le voy a quitar una opción, por ejemplo, le voy a quitar esta opción de aquí, esta no quiero, por decir algo, estoy poniendo los datos que ya tenía previstos, ¿no? Y en esta parte, por ejemplo, le voy a quitar esta opción, voy a dejar que me saque un gráfico y voy a dejar que me saque ese sumario. Y voy a terminar diciendo que quiero generar. Entonces hago la generación del reporteador y aquí, si es que todo funciona bien, pues saldrá el reporte que estoy pidiendo. Entonces, claro, todo esto que estoy haciendo, los datos que estoy escogiendo y el reporte que estoy pidiendo, tiene que ver con la funcionalidad, obviamente, del producto que estoy probando, ¿no? Y entonces aquí ya saco en pantalla. Y hasta ahí es donde quiero que llegue la prueba, por lo tanto, recuerden que todo esto está siendo grabado, entonces me voy acá otra vez al botoncito de Selenium y le digo parar. ¿Correcto? Entonces, en este momento yo ya tengo grabada la prueba que se llama T2 y acá arriba puedo verificar los pasos, ¿no? Entonces va desde el paso número 1, que incluyó el logueo que me tocó hacer. Aquí están los datos de logueo, los datos correctos, y continué haciendo otros pasos adicionales, ¿no es cierto? En los cuales fui escogiendo datos y dando clics en varias opciones dentro de la interfaz como tal.
Entonces, ahora la voy a reejecutar y la voy a ejecutar en cámara lenta. Para ver cómo me va. Entonces voy a clarearle acá abajo mi log de datos para que esté vacío y poder ir viendo acá abajo cómo se va dando la ejecución paso a paso. Y entonces voy a correr. Veamos qué pasa. Como ya está logueado, veamos qué hace. Yo creo que yo creo que se va a confundir porque estoy tratando de loguearme cuando ya estaba logueado. O sea, otra vez volví al problema de no preparar el ambiente como tal, ¿no? Entonces, acá está el reporte. Y aquí está, fíjense, me está quedado acá abajo en la parte inferior izquierda, está quedado en el paso 5, que es tratando de hacer el tema del ID. Pero no puede loguearse porque ya estaba prelogueado. Entonces, en este caso voy a suspender la ejecución y noten que no es un problema de mi prueba, es un problema del estado del producto, ¿no? En este caso, fíjense que ya me está marcando una corrida y un fallo porque no se pudo ejecutar completamente esta prueba. Y para corregir el problema, que es un problema de ambiente, voy a irme al producto y me voy a desbloquear. Me deja. Okay. Y claro, esto, como ustedes ven, requiere mucha paciencia de quien está generando las pruebas, pero es como todo, ¿no? Tú lo haces una sola vez, lo tienes que hacer bien, pero de ahí en adelante, pues ya las pruebas quedan grabadas. Entonces ahora sí me va a dejar desbloquearme. Y entonces le estoy regresando al producto, al estado que quiero. Les pongo un ejemplo de este tema de estados para no confundirles. Por ejemplo, digamos que tú estás probando un sistema de facturación e inventario. Entonces, en la base de datos de inventario está el producto con 5 ítems. Entonces, tú haces una prueba en la cual compras 4 ítems. Entonces, al comprar 4 ítems, la base de datos se actualiza a que solo queda 1. Entonces, si vuelves a correr la prueba con 4 ítems, como solo hay 1, ahí va a tener un conflicto. Por lo tanto, para volver a ejecutarla, debería regresar el producto al estado anterior, que era con 5 ítems. ¿De acuerdo? Eso es básicamente el problema de los estados. Entonces, ahorita, al desloguearme, yo le estoy regresando al estado inicial con el que parte la prueba, la precondición, que se llama en casos de prueba. ¿Se acuerdan que cuando uno hace un caso de prueba basado en un caso de uso, un UML, una de las cosas que uno establece es las precondiciones? En este caso, la precondición que yo quiero es que el sistema esté deslogueado, por lo que me empecé logueando, ¿no? Entonces, ahora sí que me deslogueé y cumple con la precondición, puedo hacer la ejecución. Veamos. Pues aquí está preparando el test. Está yéndose a la pantalla. Ahora se va a ir seguramente a la opción de login. Está dándole clic. Ahorita se está demorando porque mi internet está abajo, pero ahorita ya vino a la pantalla de correo. Ingreso el correo. Mis manos están acá, porque lo está haciendo automático. Ahora voy a ingresar el password, como le dejé a la vista, pues se ve el password que puse, está cargando, y va a continuar, ¿no? Porque esta prueba es más larga. Entonces ahora va a ir a la opción del reportador, de exportar. Entro acá, y fíjense, empieza a llenar los datos, ¿no? Entonces está buscando llenar el dato que yo escogí, que me parece que fue 2016, 1 de enero. Entonces nos está mostrando, porque lo puse en cámara, en velocidad mediana. Ahora nos está mostrando el otro dato. Entonces, fíjate que aunque la prueba involucra gran cantidad de ingreso de distintos tipos de datos, como está grabada, pues se ejecuta sola. Que es justamente la idea de la automatización. Entonces, ahorita ya debería pasar de ahí. Veamos qué pasó. No sé si se abortó. Podemos revisarle acá, a ver en dónde está. Ahorita está en el paso número 20 y está tratando de encontrar un CSS y tuvo un timeout. Entonces ahorita creo yo que fue un problema de mi internet,
que está muy lento, y entonces como ya no logró traer la siguiente parte, que era escoger la segunda fecha, pues ahí abortó. Entonces nuevamente tengo una falla. Acá arriba tú puedes ver, valga la oportunidad de que nos falló por el internet. Acá puedes ver lo que se ejecutó, está en verde, ¿no es cierto? Desde el paso número 1, los distintos clics que se fueron haciendo, las distintas entradas que se fueron dando, y así sucesivamente hasta el punto en que se quedó, que fue el punto número 20. En este caso no es un problema del producto como tal, en este caso es un problema de timeout, es un problema de respuesta del internet. Y de ahí solamente nos faltaban estos otros pocos pasos de selección de otras cosas para poder terminar la prueba. Te voy a ejecutar una última vez para ver si se deja. Y si no, Me pues, parece que no es error de su internet, ¿qué crees tú que sea? sino que cuando usted eligió la fecha del calendario, Ajá, en un principio estaba en agosto y usted ya, hizo clic en el botón de atrás, con lo que usted se movió a julio y eligió la fecha 31. ya. Entonces la herramienta, al querer hacer lo mismo, cuando la fecha en lugar ya no estaba en agosto, ahora estaba en julio, y al poner el Ujú. botón de atrás se pasa a junio, y junio no tiene fecha 31. Entonces ahí se murió la aplicación. Ah, tienes razón, porque aquí está junio 30, pero julio sí tiene 31. Ya, entonces fue Sí, una era lo que le cuestión, decía, porque en un ajá, inicio usted estaba en agosto, ajá, y yo me y al moví un mes poner, atrás. ajá, se movió un mes atrás y puso 31. Entonces Ujú. para la nueva prueba estaba ahora en julio, movió un mes atrás, se pasó a junio y ese ya no tiene 31. Eso Ah, creo yo eso que es es el otra error. vez, y sí te entiendo, es otra vez un tema de estado, entonces. Por lo que ya estaba posicionada sobre julio, se quiso mover a junio y ya no pudo encontrar. ¿Sí te cacho? Ajá, entonces si ustedes ven, vamos a hacer otra vez la prueba, porque si es así, lo que necesitamos es otra vez regresar al estado original, gracias, que sería desloguearme, ¿no es cierto? De hecho, vamos a cerrarle más bien, igual al de acá. Y desde cero supongo yo que sí podría empezar, ¿no es cierto? Si la teoría es correcta, que creo que sí es, entonces le vamos a ejecutar otra vez. Y aquí tenemos la ejecución nueva, ¿no? Entonces nuevamente va a correr todos los pasos y como en este caso no tenía un estado previo que no correspondía a la precondición, y tienes toda la razón, claro, ella se movió un mes atrás, se le llevó a junio y en junio ya no pudo hacer más. Entonces ahorita ya se logueó y ahorita ya va a ir a la pantalla del reporteo, me imagino, a menos que otra vez haya pasado alguna cosa por ahí. Veamos qué pasó en el otro lado. Entonces, acá abajo en el log podemos ver que está en la opción número 5. Ah, y aquí ya me dio otra vez un timeout con un error. Que es nuevamente que esperó lo suficiente y no pudo pasar en este caso de dar este clic. Es el clic antes de mi nombre, según dice acá. ¿Sí? Entonces, sí, tendríamos que volver a ver qué fue lo que le interrumpió en esta vez. Si tienen ideas, avísenme, porque en esta vez ya estaba corregido el estatus. Vamos a repetir una última vez, a ver si la tercera es la vencida. Y como ustedes ven, el proceso de diseñar y grabar las pruebas como tal, sí es un proceso demoroso, sí es un proceso de cuidado, que no lo va a hacer el tester, este proceso lo va a hacer el test analyst, el test designer, perdón, el diseñador de las pruebas. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a volver a empezar desde cero el asunto. Me voy a colocar en la prueba desde el paso número 1 y lo vamos a dejar un poco más rápido para que no se demore tanto y veamos qué pasa. Ojalá esta vez funcione. Entonces le mando a ejecutar. Ahí se está ejecutando en un costado. Lo voy a poner más acasito.
Y veamos, está ingresando datos de email, de correo. Ingresó ya a la pantalla de la data. Metió el un dato, metió el otro dato. Otra vez se fue a junio, no sé por qué. Es decir, que otra vez vamos a tener la misma dificultad, creo. En ese caso, sí, lo que yo tendría que hacer es volver a grabar la prueba. Que ya es un problema, algún problema en la grabación. Veamos dónde se quedó o dónde se va a quedar. Ahorita está en el paso número 20, que es justamente el picker, el day picker, ¿no es cierto? Y ahí es donde ya no pudo avanzar más. Entonces, ahí lo que yo tendría que hacer a continuación es simplemente borrar esta prueba. De hecho, la voy irías por acá. Perdón. Le borraría esta prueba y volvería a grabar una nueva prueba. Entonces voy a ponerme nuevamente en las dos pruebas que tengo acá. Entonces si tú le das aquí en los tres botoncitos, aquí le puedes duplicar una prueba para solo hacerle ciertos cambios, la puedes borrar, la puedes renombrar, etcétera, ¿no? Entonces en este caso esta prueba la borraría y la volvería a grabar. O sea que ahorita ya no voy a hacer porque ya se nos acabó el tiempo. Pero en todo caso voy a regresar al aula para mostrarles el resto de pasos, ¿no? Me quedé mucho ahí. Veamos, estaba yo... No, perdón. ¿Acá? Entonces, veamos lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar la prueba con los datos de prueba, ejecutarle nuevamente, pero esta vez cambiando los datos. Eso para el login, eso sí lo pude demostrar. Crear otro caso de prueba para ingreso de un formulario. Hasta ahí también llegué. Ejecutar 2 veces con datos de prueba grabados y cambiados. Entonces lo siguiente sería, igual que cambié el password, cambiar los datos sin cambiar la prueba y solamente volver a ejecutar. Elaborar el informe, incluyendo las capturas. Para las capturas vas a tener que tener algún tipo de capturador que no interfiera con el proceso. Porque si tratas de hacer print screen, como ese es un teclado, o sea, va a interferir el print screen con la grabación. No sé si me explico. Entonces, ahí vas a tener que más bien tratar de capturar no la parte que grabes como tal, sino a posteriori. Entonces, y estas son las preguntas a responder. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que automatiza la herramienta? Las ventajas de utilizar la herramienta en comparación con hacer pruebas manuales. 3 comandos de Selenium. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos ejemplos de comandos típicos, abrir una ventana, dar un clic, hacer input de un dato, en este caso este es el dato del correo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver pueden buscar, consultar, ¿no es cierto?, los tipos de comandos que soporta o que utiliza Selenium y entonces escoger 3 y explicar para qué sirven. La utilidad de los breakpoints, esa es otra cosa que ya no alcancé a mostrarles, pero en todo caso acá arriba, en esta opción de acá, está la opción de deshabilitar los breakpoints. Funciona igual que en un ambiente de desarrollo, ¿no? Cuando tú estás haciendo pruebas precompilación y pones ahí puntos de corte, para decirle solo ejecute hasta aquí, quiero ver cómo están las variables, es la misma idea, pero en este caso es sobre un producto ya terminado, no en desarrollo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, Selenium nos da un ambiente integrado, pero en este caso es un ambiente integrado no para desarrollo, sino para pruebas. Y eso es todo, y subir el archivo con el nombre de laboratorio. Hasta el próximo domingo. Como siempre, cuando uno trabaja en vivo, pues no salen necesariamente las cosas perfectas, pero en todo caso, esa es la herramienta y de ahí pues corresponde que ustedes la instalen, la moneen, graben sus 2 casitos de prueba. También me faltó unir los 2 casos en un solo suite de prueba y luego puedes ejecutar el suite completo. Entonces tú le dices, ejecutes ese suite y todos los casos de prueba se ejecutan en cascada uno tras otro. Entonces lo importante es que tengamos
esta proyección de cómo a futuro las pruebas van a ser hechas en un buen porcentaje de manera automática con herramientas estilo SonarQube cuando haces análisis estático y estilo Selenium cuando haces análisis dinámico, es decir, con ejecución. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos creo que unos poquitos minutos para antes de cerrar. Sí, tenemos unos 3 minutitos, así es que si tenemos preguntas, pues este es el momento de hacerlas. En todo caso, no sé, quisiera saber si alguien ha utilizado antes Selenium, si puede alzar la mano. Andrés Andrade, ¿sigues con la mano alzada desde hace rato o querías decir algo? Sí, gracias, Andrés. ¿Alguien que haya utilizado la herramienta antes? Y bueno, esto no les debería decir, pero hay también el lado oscuro del uso de Selenium. Hay muchísimos casos en los cuales se ha visto que esta utilidad de grabar lo que el usuario va haciendo y de grabar los datos que se van ingresando, puede ser también utilizada para cosas no tan positivas como hacer pruebas de calidad de un producto de software, sino también, por ejemplo, para temas de hackeos, ¿no? Entonces, tú podrías, por ejemplo, instalarle la herramienta a un usuario descuidado que ingresaría sus datos de credenciales, ¿no? Ingresaría sus emails, sus passwords y todo eso, pensando que está ingresando normalmente, pero estaría a su vez de una manera oculta grabándose estos archivos donde están guardándose esa información, ¿no? También te puede servir, por ejemplo, para hacer las arañas de búsqueda en portales, por ejemplo, ¿no? Y entonces empezar a automatizar el tema de ir a rebuscar dentro de un portal web o dentro de una aplicación web, independientemente de los motivos que tengas. Entonces, sí, la gente ha buscado o ha encontrado más bien otras maneras alternativas de utilizar Selenium. Sin embargo, pues nosotros obviamente la estamos aprendiendo acá por la razón formal, por la razón oficial, que es para poder automatizar pruebas de funcionalidad, pruebas de repetición y pruebas de regresión. Así es que espero que tengan paciencia esta semana. Yo no soy muy paciente, de hecho, pero toca, ¿no? Cuando ya toca ponerse a diseñar pruebas, hacer scripts, es un trabajo que es minucioso, que es un poco lento, no es difícil. Entonces, si te toca grabar o regrabar varias veces hasta obtener una prueba que se pueda ejecutar de manera adecuada, pues en eso consiste un poco la tarea de la semana. Así es que si no hay más preguntas, chicos, chicas, eso sería todo por hoy. No se olviden entonces de entregar todo hasta el próximo domingo. Cuídense mucho y Dios mediante nos vemos el siguiente lunes. Que estén muy bien. Hasta luego con todos. Hasta luego, Inge, pase bien. Gracias, profe. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Profe, tengo Claro. una pregunta. Dime, Ronnie. Es con respecto a la tarea de las preguntas de teoría. ¿No es necesario que justifiquemos por qué escogemos cierta respuesta? ¿O si debemos justificar? Me parece que no le puse, pero sí deberíamos justificar. Ya le voy a editar, porque sí es importante que tú vayas explicando por qué escogiste la que escogiste o por qué no escogiste las otras. Entonces sí hay que justificar. Listo, profe, gracias. Ya, gracias a ti. Hasta luego. Dije buenas tardes. Yo también, Hola. no sé si se me escucha. Sí, Kevin, sí te escucho. A eso le iba a preguntar lo mismo. Estaba justificar. Y una pregunta con respecto a la última, ahorita que estaba me acordando de las pruebas. Eso es lo de prueba de confirmación. También se le conoce como regresión y... ¿no? Sí, la prueba de confirmación, de repetición o retesting. Ya. Y es que la última pregunta me parece que yo me he equivocado y la otra. Entonces me quedé esa duda porque había tomado para responder eso, tomado la definición de prueba de regresión. De regresión, claro. Y no es de regresión, sino confirmación es repetición. De nada, pues ya te equivocaste. Pero ya, la próxima, por eso quería saber si era lo mismo o no era lo mismo.
No, regresión es una cosa, repetición es otra. Y repetición, confirmación y retesting, eso sí es lo mismo. Ahí, ya, eso Eso, no ok. más. Ok, Ya, estés bien. gracias. Hasta luego.